Ok, pues otro capítulo más de Little Lupa, en el que, bueno, ya sabéis que me gusta la fantasía y se van a hablar de temas fantásticos. De hecho, el último medio siglo de fantasía literaria, vamos a hacer una pincelada. Pero claro, la lupa en esta ocasión la colocamos en una persona nueva, pero también, como ya sabéis, en algo que me interesa, gente malagueña, ¿no? Que siempre se comenta que en Málaga quizás no hay tanto movimiento literario, pero sí lo hay. De hecho, antes he entrevistado a otro que es malagueño y ahora voy con un tío que se llama Pedro, pero es conocido como Librocidad. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio, la verdad que me hace mucha ilusión. Te lanzo la pelota y bueno, pues para que te presentes. ¿Quién eres tú? ¿Qué tiene que saber la gente de ti? Coméntalo un poquillo. Bueno, pues soy Pedro, me conocen en redes como Librocidad, pues llevo casi un añito y pico haciendo contenido en redes literarios, pero bueno, la lectura siempre ha estado vinculado a lo que yo hago desde Mm, pues que tengo uso de razón. En casa siempre ha habido mucho movimiento lector y sobre todo por mi hermana me vinculé a leer, luego ya empecé a descifrar, a descubrir, a ir a librerías de segunda mano, a descubrir la fantasía sobre todo, que es lo que vamos a hablar hoy, lo que me interesa. ¿A descubrir qué? Y bueno, hasta el día de hoy, la fantasía, digo, que es Ah, lo que nos interesa, ¿no? esto como... Mm, Así que básicamente hace un añito decidí que quería compartir, porque al final siempre leer se entiende muchas veces como algo muy solitario, ¿no? Y es mm, verdad que hoy en día tenemos unas herramientas que usamos para muchas veces otras cosas quizás diferentes, pero la literatura y la lectura también combina, te permite conocer gente. Y la verdad que el mm, añito que llevo ha sido maravilloso, he conocido gente increíble y aprendo día a día pues de esta comunidad haciendo lo que más me gusta, que es leer, que al final es algo que siempre estoy mm. haciendo. Sí, ya me están saliendo muchas cosas con lo que estás comentando. Yo siempre digo, bueno, lo mismo que tú, que la lectura se relaciona con algo quizá más solitario, pero es que contra todo pronóstico, la lectura es algo social. Que al final es algo social. Te da temas de conversación, te da puntos de encuentro, te da, bueno, un podcast como este, ¿no? Te da bastantes cosas. Y nada, que se conoce gente. Pues nosotros incluso no sabíamos que teníamos hasta un amigo en común, que es Néstor, que estuvo pues, en un canal de Little Lupa, bueno, en un programa de Little Lupa. Y fíjate que, claro, yo siempre digo que en Málaga no hay tanta gente literaria, pues hay hasta amigos en comunes literarios desconocidos. Que bueno, no es tan rocambolesco, ¿no? Pero sí, más o menos es que yo tengo cierta cercanía con Néstor y tú también has tenido cierta cercanía, así que perfecto. Claro. Además, nosotros hemos estado sumergidos en latín y griego juntos durante 2 años, o sea que porque hicimos Griego. humanidades, o sea que ahí sí está muy vinculado también a la lectura y la escritura y aparte él pues tiene sus libros publicados, ¿no? Mm, Que son fantásticos, así ladrón de que, estrellas. mira, Néstor, solo podemos decir cosas buenas. Es un buen tío, es un buen tío. E incluso, a raíz de eso, hemos descubierto que tú y yo también tenemos otras cosas en común. Yo soy docente, yo soy maestro de educación primaria, tú estás intentándote meter también en el ajo, ¿no? En el rollo ese, ¿no? Aunque más tirando a infantil. No, perdón, de primaria, ¿no? Sí, yo de De- inglés, por eso al final siempre estoy leyendo en inglés y todo empieza mm, un poco también mi conexión con la lengua extranjera, ¿no? Y por eso fui a vivir fuera, volví y aparte siempre estaba leyendo en inglés desde los 16, 17, porque es una cosa que me ha gustado siempre y bueno, pues el objetivo al final es poder transmitir mi pasión por la lengua extranjera sí. a los niños y niñas de las futuras generaciones, ¿no? Que espero que también lo vivan, aunque ya cada vez están más reservados en eso, pero bueno. Mm. Pues imagínate en el futuro coincidimos en un colegio y todo. En plan, cada uno No se de su sabe. especialidad, y figúrate. Bueno, quería preguntarte también, librocidad. ¿Cómo se te ha ocurrido ese mote? Me parece interesante, me parece chulo, ¿no? Mitad libro, mitad ciudad, pero no es ciudad, pero parece como No, es velocidad. felicidad. Ah, vale. Yo Es pensaba, eso es verdad que felicidad. es velocidad. Y qué guay, pues Claro, cuéntanos sí, cómo se te sí. ocurrió. ¿Cómo se ocurrió? Pues estuve dándole vueltas porque siempre que, de hecho, hace poquito estuve ayudando a una amiga también que se ha abierto una cuenta y siempre lo más difícil es ponerte el nombre, ¿no? Como, ¿qué me representa? Y bueno, al final yo siempre relaciono la lectura con momentos de felicidad en mi vida, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando salió el sexto libro de Harry Potter y yo fui ahí corriendo el Mm, primer día, ¿no? Para que te den el libro y no puedes soltarlo todo el fin de semana, ¿no? Esos momentos de felicidad que me han ido acompañando a lo largo de la vida
pues al final es con lo que yo relaciono los libros, lectura, y al final, pues por eso nació libro y felicidad, pues librocidad, ahí todos juntos. Y esa fue un poco la idea. El uso del juego de palabras, ¿no? Como buenos literarios que somos. Sí. Ok. Bueno, se me ha olvidado, pues saludamos a Néstor desde aquí, un buen tío, Exacto. Hola, mejor Néstor. persona. Y nos zambullimos ya en lo que es el asunto, ¿no? El asunto, el último medio siglo de fantasía literaria. Esto normalmente se sube en un podcast, está en Spotify, que ahí creo que se ve en vídeo. En iVoox sé que no se ve en vídeo, pero en YouTube sí se ve en vídeo. El caso es que si no estáis viendo en vídeo, veréis que Pedro está plagado de libros, tanto a un lado como a otro. De hecho, ahí estoy viendo, pues bueno, estoy viendo cosas importantes como Sara J. Maas, estoy viendo cosas muy recientes como Alas de Sangre, ¿no? Creo que estoy viendo. Y bueno, Sara J. Más, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene ahí un puñado también de, Sí, de esta Sara es la J. saga Más. principal, o sea, esta es la saga principal, digamos, Sí, que es Acotar. Acotar, conocida como el romantasy por excelencia, ¿no? Hablando del romantasy, que es como una nueva, digamos, variación que sale de la fantasía, que ahora está como mucho más en auge, aunque yo creo que siempre la hemos tenido, ¿no? Pero sí, siempre el romance ha sido como algo circunstancial y ahora es un poco el protagonista de la fantasía, que también es curioso leer un romantasy, ¿no? Porque al final tú sabes lo que que estás buscando la relación de los personajes más allá de a lo mejor lo que viene siendo el lore o lo que viene siendo pues el mundo, ¿no? claro, se pone más énfasis ahí, seguramente. Mm. Bueno, pues te quería preguntar, porque vamos a abordar como algunas pinceladas, ¿no? Que tú hayas leído del último medio siglo de fantasía. ¿Cómo vamos? ¿Cronológicamente o vamos según autores que se te vayan ocurriendo? Saltamos de Vale. autores mejor, porque yo de fechas, es verdad que Claro, bailo un poco. sería orientativo, pero bueno, voy a ir tocando yo a los autores quizás más antiguos y ya pues vamos a ir subiendo. Porque yo de fechas también soy malísimo. De hecho, antes fuera de cámara te he preguntado de en qué año se publicó Dragonlance. Así que figúrate. El caso es que antes que Dragonlance, bueno, pues fue El Señor del Anillo. El Señor del Anillo, El Hobbit, Tolkien. Entonces vamos a empezar con el padre de la fantasía moderna y que creo que puede estar interesante. Esta es una de las lecturas que tenemos en común y bueno, entiendo que tú te has leído tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit, es decir, te has leído los dos. Y bueno, aquí viene la pregunta del dolor. ¿Te has leído El Silmarillion? Ah, espérate que lo tengo aquí, a ver si te lo puedo enseñar. Uy, ¿te lo has leído? Eso quiere decir que sí. Uy, y bueno, pues vamos Sí. directamente con la Biblia de Tengo que Tolkien. ¿Qué tal? decirte que yo con Tolkien tengo una relación así como un poco complicada, porque me A ver. gusta mucho todo el universo que crea, pero Tolkien tiene una forma de escribir que hay que abordarla con ganas, ¿eh? Tolkien no puedes leerlo antes de dormir. Tienes que leerlo en un momento que estés muy centrado, porque Tolkien es muy descriptivo, va al grano al final de los capítulos y tú te puedes encontrar con un capítulo de 25 páginas, donde en las últimas 5 páginas pasa la acción y el resto de páginas es muy, 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 muy Sí, descriptivo. Mi opinión. ha envejecido un poquito mal, ¿no? El Señor del Anillo. Yo me acuerdo No, a cuando mí me estaba sigue leyendo. encantando. Sí, pero a nivel de descripción, de no ir tan el grano, creo que eso es algo que ahora busca más el público y ahora es más denso. No sé si tú opinas lo mismo. Yo creo que al final le asienta las bases, pero nuestra sociedad ha evolucionado de una Sí, forma como mucho más desde lo tecnológico, ¿no? Nuestra capacidad de retentiva y atención es como mucho más reducida, que lo estamos viendo ya con el TikTok y con millones de cosas más, ¿no? Entonces yo creo que la fantasía y los libros también han fluctuado y evolucionado en torno al modo en que concebimos también nuestra relación con la información y con el texto. eso es. Últimamente digo mucho en los capítulos que vivimos en una sociedad masificada, del rápido, del todo ahora. Entonces, Tolkien mola mucho, pero sí que es verdad que esa densidad que le da a las cosas, ese exceso de descripción, creo que ahora mismo ese es el aspecto que creo que ahora no le hace encajar tanto en ese aspecto. Sin embargo, yo disfruté un puñado El Señor de los Anillos.
Es verdad que me perdí, esto lo recuerdo un poco más, es que me gustó mucho, pero cuando describió el abismo de Helm, yo estaba diciendo, ¿esto cómo es? En plan, uno encima de otro, me estoy perdiendo ya, no lo visualizo todo, pero me encantaron un montón de cosas. De hecho, recuerdo cómo en el primer bosque el de Tom Bobadil, el bosque eterno, el bosque perdido, el bosque... No me acuerdo muy bien tampoco del nombre, pero sí, 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 sé a lo que te refieres, que era como súper el último árbol de la tercera colina, o sea, era un poco claro, este nivel, que me sí, acuerdo yo, siempre que hablo del libro lo referencio, tipo, cada vez que definía una pradera o un bosque, era como muy detallado. Tengo que decir también que yo lo leí después de ver las películas, entonces es verdad yo que también. yo jugaba con ventaja, porque al final tu capacidad de crear imágenes cuando está leyendo en la mente, que es algo que también cuando no lo has leído, no lo has visto una película, quizás no está tan contaminado, condicionado, lo mío estaba como mucho más supeditado a esa realidad. Luego, aparte, los mapas, que ya cuando Internet está mucho más sentado, ¿no? Pues puedes buscar un mapa rápidamente y mirar que del Señor de los Anillos hay 500.000 mapas porque la gente es muy fan y es normal, porque es que tiene ahí mucha enjundia, ¿no? Sí, pero me resultó muy interesante porque en el bosque este en el que se supone que tú entras y ya rara vez va a salir porque la cosa es súper complicada, que yo estaba notando al menos que Tolkien quería como dar a entender de que los caminos ahí eran súper largos, eran súper eternos y yo lo notaba, lo veía, no se acababan las cosas, pero me gustaba porque es decir, me gustaba saborear ese, ¿no? Ese trayecto tan como ese bosque, ¿no? Tan... Claro, al final como es contenido y continente, ¿no? Todo va junto, como un tándem, Sí, ¿no? Como lo vas a sí, tener en la sensación mientras lees y luego en lo que describo, que es verdad que eso también se agradece mucho cuando, por ejemplo, un personaje tiene ciertas acciones, siempre gusta, ¿no? Porque tenga cierto tipo de estructura narrativa o estilo, ¿no? Al final, pues ese tipo de cosas, la fantasía, que continente y contenido vayan de la mano, siempre se agradece. mm. ¿Y qué te pareció el final del Señor de los Anillos? Es decir, el final de lo que son los libros. Porque, es decir, lo que son las películas acaba como... el final, por así decirlo, es, por así decirlo, ¿no? El tema de lanzar el anillo, ¿no? Y ya luego pues vuelven a la comarca rápidamente y hacen lo que tienen que hacer. Es decir, omiten ese viaje, ¿no? En el que se demuestra, o al menos así he querido entenderlo yo, que todo ese viaje ha servido para que ahora de alguna manera u otra los cuatro hobbits, ¿no? Frodo, Sam, Merry y Pippin, ahora de repente son autónomos, ¿no? Son como capaces Claro. de ellos mismos ahora forman el grupo y ellos ahora no huyen, sino que ahora van enfrentando las cosas. De hecho, me sorprendió mucho ese regreso de Sauron, ¿no? Con el lengua serpiente, ¿no? No, Saruman, en el que, bueno, pues tienen ahí su aventurilla y tal, y dije, hostia, esto como esto, ¿no? Salieron los libros. O sea, encaja en O sea, lo que en la actualidad, a mí me parece claro. genial porque al final es la estructura de la fantasía épica, ¿no? Desde la Odisea, todo este tipo de aventuras que se escriben desde el principio de los tiempos, buscamos al final no solo la resolución de un conflicto o de una guerra o de un problema, sino que al final el héroe trascienda y evolucione, ¿no? Que eso lo vamos a ver también, que incluso a día de hoy con fantasía más contemporánea como Sarah J. Maas o incluso Alas de Sangre, ¿no? Al final lo que buscamos es ver cómo nuestro protagonista va más allá, trasciende y es capaz de generar nuevas estrategias de relación con los problemas, ¿no? Con la resolución de conflictos. Y yo creo que al Mm, final, pues, Tolkien sabe muy bien cómo ir hilándote además con Hobbit, en el Hobbit, ¿no? Que es como la imagen de la bondad, la pequeñez, ¿no? De repente son los héroes más grandes, algo que al final, esa sí. enseñanza que te llevan, ¿no? Sí, yo lo veo como una historia muy bien montada por todo esto que estamos diciendo, pero me da la sensación de que ahora ya estamos jugando ya con el tiempo, de que ahora el público busca como inicios más vertiginosos, finales como más vertiginosos, ¿no? Aquí Tolkien sienta muy bien las bases y luego las va cerrando, pues demostrando y saboreando todo lo que se ha conseguido. En la actualidad esto no ocurre tanto y creo que es una pena. Pero claro, está De condicionado hecho, por la nueva sociedad. Mm. claro, de hecho pasa un poco con Alas de Sangre y Alas de Hierro, que están aquí los dos, ¿no? Aquí en este lado. Mm. La gente del segundo, yo o sea, no voy a dejar spoiler obviamente porque habrá gente que se lo quiere leer y yo creo que pasen los años que pasen, pues al final cada persona tiene su momento de descubrir cada historia.
Y pasa un poco con esos dos. El primero es muy frenético, ¿no? Desde el principio te describe muy rápido los personajes, ya están en la escuela de dragones, ya hay problemas, ¿no? Ella ya es la antihéroe, antiheroína, ¿no? Y tiene que solucionar problemas, pero cuando entramos en Alas de Hierro o Iron Flame, que es el segundo, es un libro que se detiene mucho más en la política, en el tema territorial, en un conflicto que se basa pues en el tiempo, ¿no? Y en las criaturas. Entonces ese libro, hasta el 60%, digamos, no arranca en la parte de acción, sino que lo que en el primero fue muy frenético, lo asienta durante la primera parte. Entonces casi la mitad del segundo libro te pasas pues conociendo un poco más los tratados, las políticas, ¿no? Y eso a mucha gente le ha resultado pues chocante, ¿no? Porque el primero iba directamente a problemas y soluciones. Sí. También Más es verdad que el vertical. segundo libro tiene una etapa mucho más de madurez, que es lo que pasa también en el Señor de los Anillos, vamos creciendo con ellos. Pues pasa un poco aquí también en Fourth Wing y en Iron Flame, que son alas de sangre, alas de hierro. Creo que eso también pasa en algunas historias, como por ejemplo, bueno, en Harry Potter, pues se va viendo esa madurez, ¿no? Conforme van creciendo. Y por ejemplo, hablaremos también de Suzanne Collins, creo que está bien pronunciado. Sí, Bueno, tú lo el pronunciarás juego del mejor que yo. hambre, ¿no? ¿El qué? Claro, Juegos Susan del Hambre. Collins, el juego del hambre, sí. Pero vaya, que Sí, eso aquí pronunciamos como podemos. como vamos pudiendo. El caso, yo no me he leído lo que es la saga de los Juegos del Hambre, pero bueno, estoy empezando ahora a ver las películas porque, bueno, por mi novia sí se lo está leyendo y quiere ver la adaptación, entonces me subió yo al carro ese audiovisual. Y creo que también en el futuro, ¿no? Es decir, lo que es la primera película o primer libro de los Juegos del Hambre se centra mucho en eso más vertiginoso, pero creo que luego más adelante se centrará también en cosas más políticas e irá profundizando, ¿no? Creo yo, Sí, ¿no? ese libro es así. De hecho, bueno, hace relativamente poco sacaron Balada de pájaros de serpiente y pájaros cantores, el título es así, Sí. que se basa en el presidente Snow, ¿vale? Pero la juventud. Entonces ahí sí que vemos cómo se inician pues los Juegos del Hambre, ¿no? Y ahí sí que es plenamente. Y luego, aparte, la trilogía sí que se centra al principio, pues, en primeros juegos, ¿no? Los juegos que Canny enfrenta, compita y toda esta relación. Luego, el segundo libro sí que ellos están en la aldea de la Victoria. Bueno, creo que el juego del hambre puedo hablar un poco. Yo creo que la gente tiene que conocerlo. Por Llegan mí a la aldea de la suavemente, más Victoria. que nada por las películas, pero dale, dale. Claro que llegan a la aldea de la Victoria, entonces el segundo se centra mucho más pues en las amenazas veladas del presidente, cómo se planta allí, ¿no? Cómo empiezan a generar todo lo que es el folclore alrededor de pues el sinsajo, los distritos, ¿no? Te explican un poco cómo los distritos se forman, las rebeliones, ¿no? Pues es verdad que es una trilogía que va poco a poco construyendo ese universo distópico, que al final es una distopía fantástica, ¿no? Al final tiene esa parte también. Y tiene todo el sentido, porque a fin de cuentas no puedes tener un juego del hambre en cada libro, por así decirlo, porque entonces, ¿cómo vences al malo final? Es decir, también tendrás que meterte dentro del palacio o donde esté lo que ocurra, ¿no? Y porque tiene mucha política eso y tiene una sociedad entera formada de una manera. Así que eso pues se cambia pues metiéndose pues en esa política, en esa sociedad y tal. Así que, bueno, vamos a indagar un poquillo más. Por ejemplo, una saga que es también antigua, que no he mencionado tanto, Dragonlance, ¿no? Dragonlance, que Mm. yo no he leído, pero es tocha, es famosa. Así que, ¿qué nos puedes Sí, a comentar un ver, poquito? yo con Dragonlance tengo de hecho, estaba contando por historia antes de empezar por aquí, que tengo una anécdota muy bonita, que es que cuando yo empecé a leer Dragonlance con 14, 13, 14 años, que bueno, tiene bastante acción sobre todo, porque al final es fantasía épica, los libros no estaban ya la mayoría accesibles, era muy difícil comprarte los nuevos, ¿no? Entonces yo iba como a una tienda de segunda mano que había en calle Especerías y le decía al señor, señor, ¿tiene usted algo nuevo de Dragonlance? Entonces, cada vez que iba, tipo que tenía brackets, ¿no? Entonces iba un montón al dentista y leía mucho, entonces siempre era como, tiene algo nuevo y al final me he leído las sagas, ¿sí? Porque además Dragonlance tiene como muchísimos libros, porque además fueron cambiando a veces de escritores y demás, pero aunque es Margaret Weiss y Tracy Hickman, siempre son los que escriben, ¿no? Pero luego también hay como diferentes variantes de personajes, spin-off, luego hay segunda generación, primera generación, los hijos de, ¿sabes? Como que al final es muy extenso y entonces yo lo he leído un poco siempre salpicado y no he leído todo, sino que al final pues yo intentaba encontrar pues lo que podía, ¿no? Y poco a poco iba
iba, aunque bueno, los protagonistas pues siempre son Caramon, Raistlin, eh, digamos que Tanis el semielfo, ¿no? Siempre hay unos personajes que son como los clave. Eh, Ujú. pero bueno, ahora me gusta mucho, por ejemplo, que no sé si lo conoce, el Café de las Leyendas, que ha sacado Travis Baldree, que hace poquito, y también hay otro que ha ¿Cuál? sacado el Café de El las ca- no, Leyendas, se llama, no me el suena Café de tanto. las Leyendas. Sí, sí, no, no Pues me suena tanto. esto es un cozy fantasy han sacado ahora. Y cuando lo leí hace el año pasado así, que es de una ogra mercenaria que deja su compañía de mercenarios para fundar un café. Pero hablamos de que nadie sabe que es una cafetera, entonces se la venden los gnomos y la gente no sabe que es un latte. Entonces ella empieza a vender latte y es un libro como cozy fantasy, pero había ciertas vibes que me recordaban a Dragonlance, entonces me gustó mucho porque esta cozy fantasy al final tiene cositas de esa Sí. fantasía épica traída luego desde lo cozy, ¿no? Es que también la cozy ¿Cómo? fantasy es un género ahora que, Eso, ¿cómo definiríamos el cozy fantasy? pues, es un libro en el que literalmente no pasa, digamos, no hay grandes acciones. Es como, como si, por ejemplo, en Nombre del Viento yo solo cuento la parte de la taberna, ¿sabes? Como el protagonista en la taberna. No Ostras. cuento las hazañas que hay, sino como si yo solo cuento la vida de la taberna, ¿no? Un poco, no pasa gran cosa, sino que me centro en el contexto del personaje y en lo que le pasa al personaje. Al final, en Mm, ese libro se centra mucho más en lo que le pasa a ella como personaje, su interés amoroso, sus relaciones, su, mm. digamos, hay ciertas personas que quieren cobrarle ciertas tasas para que no monte su negocio, entonces ella tiene que ponerse dura, pero no quiere volver a recaer en la violencia, ¿no? Porque ya está en otra etapa de su vida. Entonces es un poco una fantasía desde un lugar diferente. Sí, es más como de anécdota o como de biografía, ¿no? Así lo que va ocurriendo. Claro, sí. Eh, Hmm. Y regresando al tema de Dragonlance, ¿qué tiene de especial? Porque estoy viendo que es un universo enorme, con muchas sagas principales, o bueno, con muchas sagas, y que, bueno, pues han habido varios autores que han ido plantando su semilla y tal. Pero, ¿qué es lo principal de Dragonlance? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué es lo chulo? A mí me gusta porque es fantasía épica, ¿no? Hay dragones que al final, si os Mm, fijáis, siempre estoy como con los dragones, no Dragonlance, a las de sangre, a las de hierro. Luego Vencer al mm, dragón de Barbara Hamley, que es de los 80, es otro libro que me apasiona porque además es una mujer escribiendo fantasía súper densa, ¿no? Con una protagonista femenina, ¿no? Ese tipo de libros que en los que hay dragones, ya eso, a mí me compra porque me gusta mm, mucho el tema de los dragones. Y luego aparte, la fantasía épica, pues siempre me gusta en concreto Dragonlance porque aunque tú tienes como una serie de personajes clave, siempre van como en una crew, como en un grupo, donde al final siempre hay pues problemas entre ellos, disputas, relaciones mm. interpersonales, personajes secundarios, van a cierto lugar donde saben que va a haber un problema, pero lo solucionan juntos. Está esa idea de, digamos, como un poco en el Señor de los Anillos, el Mm. equipo que al final soluciona trabajando sus diferencias y siendo todavía mejores, ¿no? Un poco esa idea. Sí, eso por lo que estoy viendo, Dragonlance muestra problemas del equipo solucionándolos, ¿no? Problemas ajenos al grupo, pero también problemas de dentro del grupo, ¿no? Claro, Claro. exacto. También ellos, entre ellos tienen intereses amorosos, compartidos, luego hay conflictos, luego Claro. hay relaciones que no pueden pasar, que son como prohibidas, ¿no? Este cliché de amor prohibido, que también hace que tú te vincules mucho más al protagonista, quieras leer su Ujú. spin-off, ¿no? O quieras saber, a lo mejor te cuentan que cierto personaje tiene 40 años, ¿no? Y está en el equipo, pero tú no sabes lo que previamente. Entonces, de repente te escriben, por ejemplo, de Tanis el semielfo, hay un libro que cuenta, pues, cómo él era repudiado por ser un semielfo, no un elfo Mm. completo, ¿no? Entonces su vida, como él desde los repudiados al final se convierte en un héroe, ¿no? Pues ese tipo de cositas al final te vincula al personaje porque son personajes grises, no son personajes al final blancos o Eso. negros, ¿no? Que eso es algo que hoy en día nos vincula a la historia muchísimo. Sí, pues me gusta mucho eso, ¿no? Esa profundidad entre personajes y esas interrelaciones que tienen entre ellos, porque, bueno, las acciones bidireccionales al final enriquecen a todo el grupo y lo vuelven todo de una manera muy compleja y hace que el grupo, bueno, pues eso, adquiere una profundidad, ¿no? Y una empatía, ¿no? Por parte del lector. Así que, Por guay. ejemplo, hay en concreto lo que es más ha pasado a la fama, ¿no? Que digamos que la gente conoce, es por ejemplo, Caramon y Raistlin son dos mellizos, uno es un mago y otro un guerrero, ¿no? Y de repente Mm, los dos se vinculan a la misma sacerdotisa. Entonces, como
hay con quién va a terminar, pero mientras hay un conflicto que esa sacerdotisa está sufriendo, ¿no? Entonces hay una trilogía que también se basa mucho en eso y eso a la gente le gustó mucho en su tiempo. Qué guay. Porque Bueno, pues Raisling es el típico personaje gris malo y Caramon es el personaje Golden Retriever, ¿no? Que es súper bueno y al final pues hay esa idea de los dos polos opuestos con quién te quedas, ¿no? me ha gustado mucho el concepto de personaje Golden Retriever. Me ha gustado. Sí. No lo había escuchado antes. Bueno, pues vamos con algo que la gente sí ha escuchado antes. J.K. Rowling. Bueno, J.K. Rowling. ya hemos mencionado un poquillo, pues, que sí, que se ha ido, que conforme vas leyendo, pues va adquiriendo más madurez, el tema de la escritura. Yo soy el típico pecador que no se ha leído los libros y me he visto las películas. He pecado y lo reconozco. Bueno, me leí el primer libro en inglés, para aprender inglés. Entonces, bueno, tú que Es lees genial porque inglés. además es Sí, para sí, sí. 7, 8, 9 años, así que es genial porque si alguien quiere empezar a leer en inglés es un libro increíblemente bueno, de verdad, yo siempre lo digo. Lee el primero de Sí, Harry Potter porque es un libro que está pensado para niños de 9, 10 años y a lo mejor parece una tontería, pero para nosotros que en nuestra segunda lengua nos cuesta mucho y ese libro es muy frenético, muy interesante y hace juegos de palabras, por ejemplo, con el espejo de Oeste, que es el espejo del deseo, y en inglés es Mirror of Erised, que es Desire al revés. Entonces, como que juega mucho a ese tipo de cosas y estás pensando en inglés realmente. ah, mira, sí, Sí. sí, sí, es verdad. Y ahora que recuerdo que creo que creo que empecé a leer el segundo libro, lo que pasa es que paré, porque ya paré en el momento, dije ya, cambió mi camino, en plan, no fui a aprender inglés, sino que me fui ya a otro lado. Pero creo que me quedé pues, por los inicios de la granja, por la casa de los Willy, por los inicios del lugar ese. La Así madriguera, que ¿no? Sí. sí, exactamente. Así que bastante guay. No sé, coméntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con Harry Potter, el niño elegido que al final no lo fue, o sí, o qué, no sé, métenos un Dobby, métenos, coméntanos. Para mí ha sido muy importante hasta el punto de que yo el último libro, ya no sé cuántos años tendría, yo qué sé, tendría ya 18 o así, no sé, 17. Y yo buscaba el libro, buscaba cualquier cosa que hubiese en Tumblr, en Fotolog, tipo a ver si hay un poquito de algo que yo pueda ver para entender, ¿no?, qué va a pasar. Yo lo he leído para que vea en español, en inglés y he leído en francés también algunos porque estaba en la escuela de idioma y era como, bueno, como una historia al final que yo la conozco muy bien, leerlo en otros idiomas, eso también lo recomiendo mucho si quieres leer en otra lengua. Cógete una historia que ya conozcas muy bien, porque al final no te va a sorprender digamos, lo que pasa, tú ya sabes lo que pasa, ya te relajas y entonces ya te centras mucho más en el lenguaje, que eso también Sí, lo vinculo mucho al aprendizaje de una vas, lengua, ¿no? A vas sobre mí, seguro. claro, Que sí, vas sí. sobre A mí seguro. Harry Potter ha sido mi vida porque yo he crecido con Harry Potter. Yo soy un niño de los 90, ¿no? Entonces, Harry Potter de los 90 fue cuando llegó a España prácticamente. Y el primer libro yo recuerdo que lo tenía una vecina en el parque al lado de casa y yo le dije, ay, a ver este libro, déjamelo, no sé qué. Y ella me dejó los 3 primeros. Yo los 3 primeros nunca los he tenido, nunca los he tenido en español porque me los leí de ella y a partir del cuarto fue cuando me empecé a comprar, que vaya, el cuarto libro lo tengo ahí con el lomo ya reventado porque me lo lleva a todas partes porque ese libro era grande, ¿no? Y ese libro me encantaba porque el cuarto es donde meten eh, un acertijo en el laberinto, ¿no? Y ya vemos que Harry Potter está siendo más maduro, ¿no? Yo ya estaba en esa tesitura también, creciendo con él. Y para mí ha sido todo porque al final también me animó a yo intentar escribir, intentar crear, no, aunque luego es verdad que yo luego he tirado por otros derroteros porque a mí me gusta leer y escribir en base a otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poquito sacó Fuentinos, que es uno de mis escritores favoritos, número 2, que no sé si lo conoce, pues No, es una novela contemporánea, pero que él imagina el segundo niño del casting de la peli de Harry Potter, que no llegó a ser Harry Potter. ¿Qué pasó con ah, él? Entonces el libro cuenta la vida del segundo niño que no llegó a ser Harry Potter, sino Daniel Radcliffe le quitó como, digamos, el puesto y entonces te cuenta como la idea de si voy a ser un fracasado toda mi vida o no, porque nunca he llegado a ser el protagonista de una franquicia multimillonaria. Entonces, ese libro, una novela que incluso lo vincula a esta experiencia, incluso años después de haber terminado Harry Potter, yo sigo
vinculado a ese universo, aunque bueno, tengo, digamos, relaciones complicadas con J.K. Rowling ahora, pero bueno, no vamos a entrar por ahí. Qué guay. Ok, pero claro, ese libro que has mencionado es es decir, ¿es como inspirado en la realidad o Sí, es sí, totalmente... es un claro, libro que además, si te gusta Harry Potter, Fuenquinos, ajá, que es un escritor francés, ha cogido las efemérides de la película, tipo cuando se estrenaron las películas, cosas que pero rodean que al universo de nada, las películas. Claro, o o sea, sea, no, yo creo que al final el aficionado, claro, imaginando qué pasaría con el segundo, pero claro, digamos que te cuenta a lo mejor que el niño está viendo la premiere de la cuarta película y no quiere saber nada y los amigos le hablan y él se esconde y se queda en casa sin ir al colegio porque él no ha sido Harry Potter, ¿sabes? Como que te cuenta el casting. Es una ficción de algo que es real, ¿no? Que alguien se habrá quedado en segundo lugar, porque la vida final es para los perdedores, como digo yo. Entonces, esa novela, por ejemplo, no es fantasía, pero está vinculada a ese universo porque yo sigo como vinculado a esa idea, ¿no? He leído Quidditch a través de los tiempos, he leído también, pues, todo lo que viene vinculado a las criaturas mágicas. Al final, yo también he estado como... Harry Potter ha sido como todo, digamos, lo que ya me sí, enganchó muchísimo más. qué Además, guay. yo iba de mundo de magia a fantasía épica. Es que la fantasía es enorme, tiene tantas ramas que al final puedes ir de un lado para otro y tal. Me ha recordado mucho a veces cuando has comentado de cuando se queda segundo y todas esas cosas, muchas veces que a lo mejor en clase con los niños hacemos cualquier cosa en lo que tienen que tengo que coger a los dos que han sacado mejor lo que sea o los tres que han sacado mejor lo que sea. Y si cojo a los tres, pues el cuarto, que por los pelos no se ha puesto ya, no ha podido conseguir, se pone a llorar. Eso sí. Y le digo, oye, que es por Bueno, los pelos, pero... la ha conseguido por los pelos. A ver, Pero a bueno, todos duele el orgullo porque yo hace, oye, ahora va a salir un certamen de relatos de la Biblioteca de Málaga, he quedado segundo, ¿vale? Solo has había un quedado segundo. premio de una gran cantidad económica que no me llevaba porque he quedado segundo. Solo había un premio, pero bueno, por lo menos tengo el consuelo de que queda segundo, ¿no? Pues al final yo ya aprendo a consolarme, pero a todo el mundo nos duele un poquito porque estamos en una Normal. sociedad mega competitiva, en una Sí. sociedad mega competitiva donde parece que eres lo que haces y yo estoy en contra totalmente de esto porque lo pedagógico creo que tiene que romper esa idea y ahí en eso estamos. Así que tú lo estás haciendo genial porque al final ayuda como a que esa persona también entienda que el fracaso, por desgracia, y la frustración es parte de lo que hacemos a diario. Claro, cada escalón te ayuda a crecer y bueno, quien trabaja y tal y está rozando el objetivo, ¿no? Está haciendo las cosas mejor que el que está en los últimos puestos y quiere conseguir, ¿no? Es decir, que al final el esfuerzo eh, hay que primarlo más allá del resultado, que es verdad que el resultado, pues al final es jugoso, ¿no? Al final es la meta, ¿no? A conseguir, ¿no? Pero es que el esfuerzo es bastante poderoso. Y bueno, has mencionado el tema de la escritura antes, con Harry Potter, que te inspiraba o tal, ¿no? Y luego has mencionado ahora bueno, el tema este de los relatos. Así que quería preguntarte, bueno, ¿qué sueles escribir? Si es que escribe algo, comentar un poquito de tu faceta como escritor. Pues a ver, estoy empezando a escribir, o sea, siempre he escrito, pero estoy empezando como a empezar a sentar un poquito más. Todo empezó porque el año pasado, a raíz de la cuenta de Instagram, decidí que quería como aterrizar un poco las ideas, porque es verdad que yo siempre llevo con la libreta en la mano escribiendo así como ideas, cositas, que bueno, es verdad que es algo que siempre me ha acompañado. Tipo, yo tengo un diario desde los 9 años, donde a lo mejor ponía, el profesor de educación física se ha puesto malo, ¿no? Pues yo qué sé, esas ideas siempre las he ido hilando y luego ya empecé como a generar historias, pero nunca me he atrevido, porque yo siempre tengo como síndrome del impostor ahí, a escribir algo que sea más denso, ¿no? Entonces siempre he escrito como relatillos y el año, a raíz de la cuenta decidí apuntarme a un taller de literatura en Librería Luces, que ya que estamos hablando de Málaga, si sois de Málaga, el taller literario con Laura Santiago es increíble, la verdad que a mí me abrió muchísimo la cabeza, la mente y ese taller me ayudó como a conectarme a decidir probar a escribir, ¿vale? Yo a este certamen me presenté el año pasado y ni siquiera me seleccionaron ni nada, o sea, nada. Y este año casi gano, o sea, la diferencia de un año a otro, ¿no? De ir probando, ir escribiendo, escrito, es verdad que este año he escrito algo totalmente diferente, ¿no? Pero hasta que no lo intentas y no lo pruebas, no sabes qué va a pasar. Y mi idea es seguir escribiendo, obviamente me encanta, y este verano me quiero poner a escribir algo ya más elaborado, pero siempre tengo el síndrome ahí del impostor de, porque además yo soy tímido, que no, la gente me dice, no, no pareces tímido,
pero me hace un poco tímido, entonces cuando escribo siempre como que dejo ahí un poco la entraña y si alguien me lee me está viendo como si yo estuviese desnudo, un poco complicado para mí, pero estoy trabajando en eso para que la gente pueda leerme. Sí, pero yo creo que eso de ser un poco más introvertido, ¿no? Por así decirlo, te hace crear un mundo interior muy chulo que luego ya suelta en lo que es la escritura, ¿no? Y creo que eso es un factor muy chulo a nivel de escritor, que luego hay escritores súper sociables y tal, ¿no? Y también escriben bien, pero que luego el factor ese mola, mola. Yo también bueno, sí, yo soy un poquito más mi pompa, he tenido mis facetas de tímido y también, pero ese mundo interior se suelta y está bastante guay a la hora de escribirlo. Ok, pues bueno, vamos a hablar también de otros personajes, como por ejemplo, bueno, hay que tocar este punto, Crepúsculo. Stephanie Yo soy muy Meyer. fan, ¿eh? Yo soy ¿Eres muy muy fan? fan de Crepúsculo. Muy Pues fan de Crepúsculo. Mi yo, amiga fue a yo Halls, me tuvo que traer cosas. O sea, ese es el nivel. ¿quién te trajo cosas? ¿Quién? O sea, una amiga mía fue a donde se grabó Crepúsculo, que es en Seattle, cerca y por ahí, y le dije, tienes que traerme cosas. Y me trajo cosas. Yo tenía 17 años y le dije, no puedes volver sin traerme a mí algo de Crepúsculo. Soy muy fan. Qué guay. Yo he sido, en este caso, pues tampoco lo he leído, pero no he llegado a ver las películas. Lo que sí que bueno, más, a lo mejor en Antena 3 o en Telecinco hace tiempo algo, el chico frenando el coche ese y la chica diciendo, uy, Lo y este típico. chico en ese momento, bueno, y luego Es que el chico, Crepúsculo es muy fuerte. Ayer vi un vídeo en el que estaban haciendo un musical de esa escena. A día de hoy, en sí. 2024. Es que Crepúsculo es muy fuerte. Sí. Yo, claro, yo lo que, sin haber visto mucho las películas y sin haberlo leído, yo lo que he escuchado más es, bueno, pues, la euforia, ¿no? La fiebre, ¿no? Todo eso. Pero luego he escuchado, no sé si mal o más, rozando el meme. De todas formas, ahora te paso la pelota. ¿Por qué es tan chulo Crepúsculo? Coméntanos, coméntanos tu experiencia, defiéndelo. A ver, bueno, esto es como todo, creo yo, porque es verdad que, o sea, yo creo que es como el primer inicio ya de un romantasy. Lo que pasa que al final es como muy extraño porque los vampiros se crean desde una forma como muy edulcorada. Yo creo que a mí me dio las vibes, ahora que lo veo desde la distancia, ¿no? Que es como un inicio de triángulo amoroso romantasy, que hoy en día podemos ver que ya hay pues fanfics del Omegaverse, fanfics de Wattpad de este tipo, ¿no? Entonces la gente lo toma como un meme porque en Wattpad hoy en día se hace esto, pero es verdad Sí, que hay mucha gente que ha salido de Wattpad, o sea, es decir, hay mucha gente que escribe ahí y salen maravillas. Entonces, Crepúsculo es verdad que se centra mucho más en la relación de los personajes y en lo, digamos, la trama de los Volturi, que son los, digamos, la nobleza, que ella, que es como la que, digamos, es un personaje aparte bastante complejo porque es una chica bastante fría, bastante seca, bastante cerrada, ¿no? Que encima se quiere que la conviertan en vampiro cuando los demás lo ven como una tortura, ¿no? Yo es que soy muy fan de los vampiros, me encanta series como True Blood, yo he crecido con eso, ¿no? Entonces, los vampiros me encantan y cuando vi Crepúsculo, que por cierto soy Team Edward, por si alguien tiene dudas, ¿vale? Team Jacob, ¿no? La gente me va a fulminar porque hay mucha gente Team Jacob, ¿eh? sí, he escuchado que Pero los para mí Sims fue, son poderosos, claro, los Sims son sí, férreos. que de hecho ahora han sacado Novia, que es un romance, que es un romance así, que es un romance entre la reina de los vampiros, princesa de los vampiros, y un hombre lobo. Entonces, la gente está todavía con esa dualidad, ¿no? Esa dualidad está muy presente en la literatura desde siempre. Y Crepúsculo a mí me marcó porque yo creo que fue la primera que se centraba pues, un poco en una protagonista quizás menos, o sea, más alternativa, diferente, y al mismo tiempo se centra en su mirada en ella, contando las anécdotas, ¿no? En relación a los demás. Digamos que no hay un doble punto de vista, sino que estamos viéndola a ella, que han sacado luego el libro de Edward, ¿no? De la perspectiva de Edward, la perspectiva de él, ¿no? Pero a mí me parece que marcó un antes y un después porque estábamos en esa edad, ¿no? El entramado que llevaba de fantasía, la trama que había de amor, pero también había trama de política, peligro, que no te descubra, pues, digamos, los hombres lobos, luego ella estaba vinculada a eso, el segundo libro ella pierde la cabeza y hace locuras, ¿no? Por eso un poco meme, porque ella
Mm, como, uy, qué peligroso subir en una moto, pero bueno, estamos en un contexto de que tiene 16, 17 años, ¿no? Eso es como una, como una locura en ese tiempo, digamos. Entonces, no sé, a mí me parece que marcó un antes y un después porque a la gente que le gustaban los vampiros y la fantasía, de repente se vio en varios libros que hablaban de una relación compleja, donde al final había también problemas que iban más allá de la propia relación y al final una chica sencilla a la que le pasan cosas como muy extraordinarias. Al final todo el mundo vivimos un poco en esa ficción, en esas historias. Cuando tú vas a un taller de literatura, por ejemplo, yo creo que tú buscas adentrarte en una historia, estar fuera de tu vida. Y Crepúsculo te hace estar mm. fuera de tu vida, pero dentro de un entorno normal. Claro, sí, muchas veces eso gusta mucho, ¿no? Partir desde algo conocido, desde algo cercano, por así decirlo, y ya zambullirse un poquito más en lo que es el mundo ese fantástico, ¿no? Esa novela que aporta. Mm, se me ha ocurrido, lanzo algunas pinceladas de, bueno, esos triángulos amorosos, ¿no? Esa especie de que en cada triángulo amoroso, bueno, estos triángulos amorosos en el que cada uno puede pertenecer como una raza, ¿no? Por así decirlo. Creo que eso pasaba también en... ¿Cuál era la trilogía esta famosa de Laura Gallego? Que me la leí. Sí, Memorias de Idún, perdón. Esa Memoria de Doom, que tenemos, bueno, sí, a ver, sí, ¿no? Está Podríamos Kista, decir, está Jack, está sí, Kista, está Jack, él es como un dragón, ¿no? Y el otro es como una especie de criatura del abismo, sí, una especie de serpiente gigante de serpiente, hielo. Ah, serpiente gigante. sí, Sí, y esa luego trilogía tenemos, también marcó un antes y un después, ¿eh? sí, Por lo sí, menos sí, yo lo leí mayor, yo tenía 18 cuando lo leí, no lo leí en su tiempo, o sea, lo leí siendo más mayor y a mí me gustó muchísimo, la verdad. sí, yo Además, lo leí. ella era un unicornio, ¿eh? Eso es muy Eso fuerte. es, claro, es que por eso hago referencia a que, por eso hago referencia, pero he empezado como muy certero, pero luego me he quedado confuso, que claro, he dicho antes que eran como tres razas, ¿no? Que en verdad son humanos, pero en verdad no lo son del todo. Pero también pasa esto en Crepúsculo, ¿no? Son humanos, pero no lo son del todo. Al menos hay cada cosilla. Así que, bueno, es algo interesante, ¿no? Un trío amoroso, diferentes razas que hacen incompatibilidades, ¿no? Que hace como imposible algunas cosas o no. Eh, no sé, esas cosas están guay. Y se me ocurre, ¿no? Conforme vamos hablando, que hemos hablado de Tolkien, de J.K. Rowling, de Susan Collins, ¿no? Con los Juegos del Hambre, Stephanie Meyer con Crepúsculo. Creo Dragonlance también, aunque entiendo que lo que voy a decir, creo que también Dragonlance está metido dentro del mismo saco, quizá, comento. En todos estos casos que han marcado tanta tendencia y han tenido un peso comunidad tan grande, creo que luego se han hecho como obras que no son fanfics, pero porque no, es decir, que han salido como luego novelas muy parecidas a esa. Cuando salieron los Juegos del Hambre, luego salieron como novelas que se parecían mucho a los Juegos del Hambre. En Tolkien, pues, bueno, Tolkien, el Señor de los Anillos marca una tendencia enorme. Todo el mundo, aunque no lo sepa, está bebiendo de Tolkien porque está esa influencia, ¿no? Eso es como lo que se decía de, aunque no hayas leído el Quijote, te estás inspirando del Quijote sin saberlo, porque habrás leído otra cosa que se ha inspirado de una otra novela, que se ha inspirado de otra, y al final ahí está el Quijote. Bueno, con J.K. Rowling, bueno, con Harry Potter, pues también hubo un abanico de novelas enormes muy parecidas, Crepúsculo también. Mm, así que bueno, están... Bueno, luego estuvo Eragon, Divergente. Al final hay como un Sí. montón de las sagas. La saga al final parece que no, pero cuando empiezas una saga y te gusta, no puedes pararla. Yo, de hecho, llegué a Sarah J. Maas porque mis compañeras de trabajo la habían leído todas. Mm, Yo no me atreví a entrar un poco en esto porque es un romance así bastante spice, tiene mucho spice, ¿vale? A mí cuando hay cosas como muy explícitas, eso me choca a día de hoy. Me gusta que sea más sutil, pero esto es súper personal. Yo siempre defiendo los libros que a la yo, gente le gusta igual. leerlo. O sea, a mí me gusta que sea como mucho más sutil, ¿vale? Pero yo entiendo que hay gente que le gusta y me parece, lo respeto muchísimo y lo defiendo, vaya. Pero yo Mm, cuando entré en esta, digamos, saga principal, que son los 5 libros, aunque son 4 realmente porque el cuarto es como un 3,5, ¿vale? Me chocaba claro. mucho eso, porque además va aumentando y creciendo, digamos que cada vez hay más escenas explícitas, eso me chocaba. Pero al final es verdad que es una saga que cuando ya estás dentro y le coges cariño a los personajes, pasa como si estás leyendo, pues, Crepúsculo
los Juegos del Hambre, al final los personajes son como tus amigos, vas con ellos, Harry Potter, vas con ellos, no, siempre están contigo. Mm. Pues ya que has mencionado a Sarah J. Maas, hay que tratar el asunto. La saga principal de la autora, ¿cómo se llama? Acotar, ¿no? Se llama Acotar. Pasa que realmente Acotar hace referencia al primer libro, que Ujú, sería Una corte de rosas y espinas, A Court of ujú, no me acuerdo cómo es en inglés, pero bueno, ujú. Thorn and Roses o algo así. Bueno, el caso, y eso que lo leo en inglés, para que vea que lo tengo ahí. Pero bueno, que hace referencia al primer libro. Pero luego está Acotar, está Acowar, o sea que le van poniendo como el título. De hecho, tú cuando estás viendo ahora la cantidad de contenido que hay, porque es que esta saga no ha terminado, o sea, digamos que este libro que es el último, este naranja de aquí, habla de una de sus hermanas, porque ella tiene dos hermanas que terminan metidas en la trama, y entonces falta todavía otro libro de otra de sus hermanas, y luego hay muchos personajes secundarios. Lo que pasa con Sarah J. Maas es que ha hecho un Saraverse, lo llaman. Entonces, Ujú. personajes de esta saga luego salen en Trono de Cristal y en Ciudad de Medialuna, que son su otra obra. Ciudad de Medialuna son 3 ahora mismo y Trono de Cristal son 7, si no me equivoco, que son los que me estoy leyendo yo ahora. Yo me estoy leyendo a Ujú, Trono de Cristal, que es mucho más juvenil. Es como si Laura ujú. Gallego hubiese hecho Memoria de Doom y luego algo como mucho más adulto, ¿no? Ya un adulto. Entonces, yo ahora estoy leyendo Trono de Cristal y hacen referencias a esta saga, ¿no? Y pasa Qué igual con guay. Ciudad de Media Luna. Entonces ella la construyó muy bien porque es como el Saraverse, le llaman. Mm. De hecho, en Trono de Cristal pasa como un poco en Juego de Tronos, que si lo has leído sabrás que hay un libro que son como las dos partes de los reinos. Tú puedes leer una parte y luego la otra parte. Hay como dos personajes de las dos partes de los dos reinos, ¿no? Entonces Mm. pasa un poco en el Saraverse, que en Trono de Cristal hay un libro que vemos la perspectiva de una sección de los personajes y de otra. Entonces conviene, dicen, juntar y leer creo que es el 7 el 6 y el 7 o algo así, dos libros del Trono de Cristal que los leas de forma alternativa, porque como que se complementan. Vale. Cosas curiosas que ¿Y pasan hoy en día, ¿eh? cómo? Cosas curiosas que pasan hoy en día, que los autores ya Sí, tienen como un nivel de pensamiento que es reseñable, la verdad, porque esta mujer habrá pensado todo muy bien antes para poder sí. escribir un libro que se complemente también, ¿no? Sí, eso a veces es un trabajo de arquitecto bastante grande y bastante poderoso. A mí, bueno, siempre que puedo lo meto. Me encanta el manga anime de One Piece, que es una chulería, a mí me encanta. Y claro, ya lleva pues 1116 capítulos, creo que ha salido hoy, el último del manga. Y claro, en un inicio, Oda, Oda, que el creador no tenía pensado todo tan largo. Realmente él dijo que esto iba a durar 5 años solamente, pero ¿qué va? El caso es que muchas veces también está ahí el tema de la improvisación y tal, o ir construyendo e improvisando a la vez, pero claro, con mucho cuidado, porque claro, esto es lo que estoy diciendo del arte del arquitecto, de no romper y no cargarse lo que ha hecho previamente para no entrar en algunos choques, que creo que quizá eso le pasó un poco a J.K. Rowling, que se mencionaba un poquito el tema de las edades o el tema de la cronología, que no lo llevó del todo bien, creo que llegué a escuchar. Pero bueno, ¿tú qué opinas más de Sarah J. Maas? ¿Que lo tenía todo pensado desde el principio y tal? ¿O sí? Yo creo que Mm, sí. De hecho, a mí me pasó una cosa con los de Alas de Hierro y Alas de Sangre, que los ujú, leí en inglés, ¿no? Entonces, del primer libro al segundo libro hay un dragón a la que le cambian, de repente es, bueno, los dragones mm, digamos que no son chicos o chicas, ¿no? Quizás, por eso yo no lo sé, pero en un libro de repente le llaman, digamos, His Dragon y en el otro Her Dragon. Entonces era como, vamos a ver, este personaje no tenía un dragón, ¿sabes? Entonces al final yo creo que ella misma, como a veces el mercado editorial te exige escribir un libro por año, ¿no? En el caso en el que ella escribe en inglés, esta editorial te pone a escribir, si no me equivoco, pues un libro por año o algo así. mm, Hay cosas que se escapan, ¿no? En el caso de Sarah J. Maas, tiene pinta de que todo estaba muy bien pensado, porque pasa un poco como lo que hizo J.K. Rowling, que va metiendo como elementos del folclore, tipo de su folclore propio, como yo digo, un peine que hace un no sé qué, un espejo que hace un no sé cuánto. En Sarah J. Maas, ella desde el primer libro ya te va metiendo innuendos, digamos, de un pequeño objeto que en el quinto libro retornamos de este, ¿sabes? Como que al final ella tiene muy pensado todo lo que es el mm. universo porque hay objetos fantásticos que el personaje en el primer libro menciona y de repente están en el quinto. Qué guay.
Sí, sí, pues eso está bastante interesante. Entiendo que al final, es decir, pequeñas pinceladas en el libro 1 o 2 que luego se rescatan en el 5, pero ¿se llegan a recordar? Es decir, ¿Sarah J. Maas lo hace de manera que al final te acuerdes y estés ubicado en todo momento? No sé Claro, si... por ejemplo, o sea, hay como unos dioses de la muerte, que no creo que no estoy Mm, revelando nada. Es como unas, mm, hay como, o sea, Yema siempre hace referencia a que hay ciertas criaturas que vienen de otro lugar, que no se sabe muy bien de dónde, ¿no? Pero hay como una cárcel donde esas criaturas están, tipo como la cárcel de los dioses del Olimpo, ¿vale? Eh, entonces, hay ciertos personajes que ya va mencionando, que luego, a lo mejor en el primer libro lo menciona por separado, y luego hay otro libro en el que esos personajes de repente tienen relación. Entonces tú mm. estás viendo que habían desatado el caos en el pasado o que tenían relación por vínculos familiares o que tenían... Entonces como que al final tú vas viendo que ella estaba muy bien pensando ya las criaturas que había en ese lugar y cómo las iba a conectar, ¿no? Vale. Bueno, pues Mm. por ir acercándonos ya al final y rozando lo que es la conclusión, que veo que en realidad podríamos estar hablando de un puñado de cosas más, porque, bueno, es que autores y autoras hay para dar y regalar. Bueno, al público, si quiere saber más, pues le redirecciono, por ejemplo, a capítulos como el que hablamos de Hablo con Rocío, una invitada que ha estado, creo que en 2 ocasiones, sí, en 2 ocasiones, que hablamos de Joe Abercrombie, que es también otro autor muy interesante, bueno, encajaría perfectamente en esta conversación. Pero bueno, derivo eso para no alargarla más. Eh, Tiene varias trilogías, bueno, tiene varias sagas, algunos libros y bueno, yo me he leído pues la más juvenil, la del Mar Quebrado, así que chulo. Y nada, te hago la pregunta que le suelo hacer a todos los malagueños que pasan por aquí, que creo que no te la he hecho al principio, creo que no. Pero bueno, si no, me la comenta. Se comenta que, bueno, y se dice, y yo lo veo, que no hay tanta vida literaria en Málaga, que cuando uno está en redes sociales ve cosas muy chulas, pero están todas en Madrid y están todas en Barcelona. Y uno se queda con la espina de, ay, ojalá esto en Málaga, ojalá estas cosillas, en plan que hubiera más movimiento y tal. Y bueno, siempre que pasa por aquí un malagueño, aprovecho y le pregunto, ¿cómo ves tú la vida literaria en Málaga? ¿Está tan apagada como yo la veo? ¿Hay cosas? Yo ¿O hay creo que ninguna? está mejorando notablemente. Es decir, creo Mm, que de hace 2, 3 añitos para acá va mucho mejor. Yo hace poquito estuve viendo a Elisa Victoria en el Centro Cultural de la Malagueta. Estamos también teniendo un club de cómic en la técnica de novela gráfica que lleva Juan Naranjo. mm, Estamos también, por ejemplo, en la Feria del Libro anterior. Esta ha sido un poquito más floja para mí, pero a nivel de eventos, digo. Luego es verdad que siempre vi en la Feria del Libro, ¿no? El año pasado sí. vinieron, por ejemplo, Niño Gratis y estuvimos hablando con Álvaro Llamas, que es un escritor, ¿no? Vino Mariana Enríquez hace poquito. Es decir, que están viniendo grandes figuras, estamos poco a poco trayendo a personas y al final, pues, yo creo que esto está, sobre todo están tirando mucho de centros culturales y de Mm, personas concretas que están haciendo grandes cambios, pero estamos todavía, obviamente no nos podemos comparar a Madrid, donde estamos viendo que Javier Castillo llena un cine de Callao entero para presentar un libro. Eh, Eso todavía no estamos en ese punto, me gustaría decir que sí, pero creo que todavía nos queda un gran recorrido, pero es cierto mm, que creo que hay sitios como Librería Luces o Rayuela que están haciendo que la cosa avance un montón. Quizás me gustaría hacer un alegato de que hay ciertos eventos y ciertas cosas que se hacen que están muy privatizadas en el sentido de que es muy difícil, son grupos cerrados en muchos casos y es muy difícil entrar, ¿no? Entonces creo que ahí tendría que también hacerse un ejercicio, ¿no? De eso. mm. Pero bueno, el caso es que yo creo que está mejorando bastante y poquito a poco, la verdad. Sí, comentan un poquillo de eso de los grupos privatizados, porque no lo entiendo mucho. Es decir, si es un grupo privatizado, va poca gente. Son como Sí, charlas digamos que hay ciertos grupos que vienen, tú estás viendo que vienen autores a comentar su libro y Sí. tienen un cupo de gente que recurrentemente pues son sus fieles, ¿no? Siempre van Mm, y luego hay ciertos cupos para personas que a veces pueden entrar, pero hay veces que tipo no puedes venir porque ya está el cupo de gente que siempre viene y esta vez no hay posibilidad, ¿no? Entonces como al mm, final es verdad que por ejemplo eso se está haciendo en ciertas instituciones que ellos es su negocio, ¿no? Es su lugar, entonces la propuesta cultural viene de su eje cultural, pero eso me da pena porque digo, joder, a mí a lo mejor me hubiese encantado disfrutar de esto, ¿no? Y no se puede.
Pero bueno, eso lo hago yo a nivel personal, o sea, nada de crítica, que yo entiendo que por lo menos se está haciendo, ¿sabes? Que yo lo prefiero a que no se haga nada. Claro, mejor eso, sí. Ok, pues nada, bueno, destaco, que has dicho el nombre, he dicho, a este lo conozco. Juan Naranjo fue profesor mío en la carrera de magisterio, en plan didáctica de la Qué bien. educación plástica. Creo que yo. Bueno, él es un gran comunicador, o sea Sí, que youtuber, tiene sus cosillas. Y ha él, hecho. sí, él está traduciendo ahora libros y ha traducido está traduciendo novelas del italiano ahora bastante potentes, la verdad, y a mí me gusta mucho lo que hace, entonces yo siempre mm, digo a la gente, mira su cuenta. no conocía esa faceta suya traductora, porque él es maestro, ¿no? O ha sido maestro, ¿no? De primaria. Bueno, también, tampoco lo conozco tan personalmente, pero yo, según cuenta él, creo que ahora se está dedicando completamente a la traducción, pero sí que tiene vinculación con lo pedagógico. Sí, sí. Pero Vale, no lo bueno. conozco personalmente, es lo que veo en redes, ¿vale? O sea que preguntarle a Juan. Sí, bueno, yo tampoco, pero creo que comentó bueno, en aquella clase, bueno, en aquel curso, que sí, a ver, Juan Naranjo, creo que estamos hablando del mismo. Sí, efectivamente, Juan Naranjo. No me estoy equivocando. Ok, vale, pues nada, con esto hemos concluido esta charla que se ha alargado y se podría alargar muchísimo más. La fantasía es Eh, maravillosa. y tanto. Yo soy muy Y fantasioso, así que para dar y regalar temas de autores y tal. Así que bueno, si en el futuro se te ocurre cualquier otro tema o quieres continuar hablando de fantasía y tal, que sepas que estás más que invitado, que hemos hecho buen dinamismo y además somos malagueños los dos. Así que, y a ver si así Néstor se apunta a Literupa, que está a mil eso, cosas. yo encantadísimo. La verdad que lo he disfrutado mucho, me lo he pasado genial, así que muchas gracias porque al final estos espacios hacen falta, Mm, que parece que hay muchos podcasts hoy en día, pero de libros no hay tanto, así que genial por lo mm. que hace. Ya no hay tanto. Y una de las ramas que, bueno, intento matar muchos pájaros de un tiro, ¿no? Y en una de las listas de reproducción que tengo en Litelupa hay solamente autores malagueños, ¿no? Hay varias, ¿no? Pero en una de ellas solamente autores malagueños. Entonces, bueno, lo relaciono con eso de la vida malagueña, ¿no? Que estábamos hablando antes, de la actividad que hay o no. Y nada, con esto concluimos. Muchísimas gracias, Pedro, por este momento. Creo que hemos hecho un buen capítulo, ¿no? Ahí denso con información chula. Y nada, pues para el resto de gente que vea este capítulo cuando se suba, que hay mucho de Literupa, hay muchos capítulos, pero habrá más y habrá un parón por verano, pero va a haber más. Segunda temporada. Mucha suerte, mucho éxito, que siga mucho tiempo. Muchas gracias y contamos contigo pues para ir avanzando en esto. Con esto concluimos y con esto nos despedimos. Gracias y hasta luego. Adiós. Hasta luego.